Interna de la Clínica Delgado y en esta oportunidad me toca presentar a la doctora María Fernanda, que es parte del staff de la clínica, quien ha tenido la gentileza, ¿no?, de presentarnos un caso bastante interesante, creo yo, una dama de 27 años que acude a la emergencia de Clínica Delgado con alteraciones en la conducta y algunos otros cuadros clínicos que seguramente se discutirán más adelante. Damos la bienvenida también al doctor Nicanor del área de neurología, quien ha seguido el caso de la paciente y el doctor Medina, que probablemente se incorpore en cualquier momento. Doctora María Fernanda, la bienvenida y puede empezar la presentación. Ok, un momentito. Buenas noches con todos. El caso clínico lleva como título paciente mujer de 27 años con alteración de conducta. A ver, un ratito. Mm, ya. Datos de filiación, una paciente con nombre como las iniciales RRM, edad 27 años, sexo femenino, natural y procedente de Estados Unidos. En los antecedentes, tenemos que la paciente, bueno, niega alergias, el diagnóstico de un trastorno de déficit de atención, hiperactividad, con hiperactividad y además acné. Antecedentes quirúrgicos niega, medicación, toma dexanfetamina, familiar, antecedentes familiares también niega. En la historia clínica, acá he recolectado algunos datos de tanto interconsultas o evaluaciones también, tanto de ingreso a UCI o en ingreso en emergencia. Voy a iniciar con la primera historia que se registra al ingreso de la emergencia, donde menciona que 5 días antes del ingreso, paciente presenta cuadro de deposiciones líquidas, sin moco, sin sangre, con presencia de algunas náuseas y vómitos. 4 días antes del ingreso, paciente refiere que presenta desorientación, alucinaciones, agitación psicomotriz, habla incoherencias, indica que dichos episodios eran ondulantes. Un día antes del ingreso, familiar refiere que episodios de agitación psicomotriz fue de mayor intensidad, por lo que acude a emergencia de clínica Delgado. Con respecto a los exámenes de laboratorio del ingreso, lo llamativo, bueno, vemos dentro de lo alterado los cementados elevados a 9128, monocitos 676, y como vemos, electrolitos, calcio, urea, creatinina, un perfil hepático sin alteraciones. También se le tomó al ingreso por tener esta alteración de conducta, el perfil de 10 drogas, donde salió positivo para benzodiazepina y marihuana. Inmediatamente, o sea, en su ingreso se evaluaba por neurología, donde acá se recolecta unos datos extras. La paciente había estado en México en un viaje, ¿no? Y ahí es donde inician los síntomas. Inicia trastorno de conducta, que es lo que menciona, que llamó telefónicamente a unas 30 personas en un día, personas que no frecuentaba ya desde hace muchos años, que les llamó la atención. Estando en México, también menciona en la historia, acá se amplía, donde mencionan que había consumido gomitas de marihuana, donde se atribuyó inicialmente su comportamiento por el consumo de ella. Había presentado alteración del sueño de forma interrumpida. ¿Y por qué lo atribuyen a este comportamiento? Porque ella menciona que, bueno, consume estas gomitas como 4 o 5 días, donde había una mejoría luego entre este tiempo, ¿no? O sea, hubo una mejoría por un día, pero al tercer día de enfermedad, la paciente nuevamente tenía esta alteración de conducta ondulante, donde ellos deciden viaje a Perú. Presenta un nuevo episodio de alteración acá en Perú, ya de mayor intensidad, agrediendo a familiares, por donde acuden a emergencia. En la evaluación de neurología se considera hospitalización en área crítica, estudio de líquido cefalorraquídeo por una punción lumbar, aciclovir de 600 miligramos endovenoso cada 8 horas, más hidratación, ceftriaxona de 2 gramos cada 12 horas, vancomicina 1 gramo cada 12 horas y algunos sintomáticos. La paciente ingresa a UCI inmediatamente, su ingreso por emergencia.
con funciones vitales estables, una presión de 121/64, frecuencia cardíaca 71, frecuencia respiratoria en 17, saturando 96%, afebril. Lo que llamó la atención en su examen físico, bueno, sí se encontraba despierta, pero desorientada, con agitación psicomotriz, y en piel se veía lesiones petequiales en tórax y abdomen. Al ingreso también se pide algunos serológicos, que es el RPR, el antígeno australiano de hepatitis B y VIH, que fueron no reactivos, y se solicita virus herpes simple tipo 1, tanto IgM y IgG, que también tuvieron valores negativos. En el estudio del líquido cefalorraquídeo, bueno, era un líquido incoloro, la glucosa en 67, proteínas en 32, deshidrogenasa láctica en 21,2, leucocitos de 0 a 1, hematíes de 20 a 30, gérmenes no se observaban, tinta china negativo, BK negativo, coloración gran negativo, un ADA en 0,3, y también le hacen un film array un panel de film array meningitis que fue negativo. En laboratorio también, bueno, dentro de los estudios se le solicitó aglutinaciones en un tubo para brucela, que también fue negativo. Se le hace una tomografía cerebral sin contraste, con características conservadas. Mencionan solo una opacificación del seno frontal derecho y etmoidal anterior ipsilateral, y bueno, mencionan correlacionar con la clínica. También se le realiza una resonancia cerebral sin contraste, donde el parénquima del encéfalo no se observan hallazgos patológicos. Como hallazgo a nivel extracraneal, presenta secreciones retenidas en senos paranasales a nivel frontoetmoidal derecho. En la medicación en UCI, la paciente, bueno, está con una por vía oral, hidratación, por estos momentos de agitación, le habían indicado desmedetomidina y le indican también aciclovir, ceftriaxona y vancomicina, que fueron sugerencias de neurología. La paciente tuvo una evaluación por infectología, donde también he colocado algunos datos extras, ¿no? Que menciona nuevamente o refuerza el dato de que la paciente, estando en México, había presentado depresiones semilíquidas, náuseas y vómitos, y también se reporta un rash maculopapular limitado a mano izquierda. Se sugiere algunos estudios como serología IgM para West Nile virus, eh, serología para dengue, PCR para Zika, aglutinaciones en tubo y en tubo para brucela, ¿no? Luego la paciente debe estar en unidad de cuidados intensivos, que tuvo una serie de aproximadamente un día y medio, pasa a piso de hospitalización por una evolución favorable con respecto a la agitación psicomotriz. Se recibe en piso de hospitalización. Al examen físico solo he resaltado nada más cómo llega a piso. Ya llega despierta, orientada en tiempo, espacio y persona, con escala de Glasgow de 15/15, lo que se menciona en el examen neurológico. El diagnóstico en este momento era una encefalitis para descartar etiología viral por herpes virus tipo 1 versus otros virus menos comunes. En este momento se continúa con aciclovir y se suspende antibióticos. La paciente cuenta con una evaluación por psiquiatría, que también he colocado los datos importantes o que encontraron en el examen mental, donde mencionan que es una paciente, bueno, examen físico, despierta, orientada en 3 esferas, atención y concentración conservada, atención dirigida a su mundo interno, enfocada en los problemas de sueño que tenía, aprehensión, fijación y evocación conservada, capacidad de análisis, síntesis y abstracción conservadas, niega ideación tanática al momento de la evaluación, ansiosa por momentos, sentimientos de frustración, y en este momento no había agitación psicomotriz. Mencionan como diagnóstico un trastorno psicótico agudo resuelto, descartar una enfermedad médica o consumo de cannabis. Mencionan dentro de sus posibles diagnósticos un trastorno de ansiedad más un insomnio no orgánico. Las sugerencias fueron mirtazapina de 30 miligramos, un cuarto de tableta noche. Bueno, con respecto a su evolución durante la hospitalización, la paciente, bueno, se realiza un electroencefalograma que donde no hubo alteraciones. En este momento continúa con el mismo diagnóstico de encefalitis, etiología probable viral.
y también se comenzaba a evidenciar una diarrea aguda, unas disposiciones líquidas donde se le agrega enterogermina en ese momento. Se decide continuar con azaciclovir, que bueno, lo voy a mencionar al final cuántos días recibió este medicamento. Se le hace un estudio de coprocultivo por ese examen, por estas diarreas que fueron persistentes, que ya para el tercer día, al tener deposiciones persistentes, se le agregó ciprofloxacino de 500 cada 12 horas. Y en el coprocultivo lo que sale son leucocitos de 60 a 70, hematíes de 0 a 2, y se aísla Escherichia coli enteropatógena, colocan ble positivo, moco en regular cantidad y sensible a citromicina, ceftriaxona acitromicina y ciprofloxacino sensible, ceftriaxona resistente. Bueno, algunos datos de la hospitalización. La paciente recibe aciclovir endovenoso por 14 días. Sí hubo algunas intercurrencias durante la hospitalización, como algunos episodios de agitación o ansiedad y más que todo el insomnio. Por lo tanto, han ido regulando la medicación para esto, ¿no? Inició con mirtazapina, 30 miligramos, media tableta. También inicia esopiclona, 3 miligramos, una tableta, y clonazepam, 2 miligramos, 3 cuartos de tableta. Además del ciprofloxacino, que fue la intercurrencia por esas deposiciones líquidas. Bueno, la paciente estuvo a cargo del doctor Nicanor Mori del Servicio de Neurología. Este es el caso que presentaremos. Gracias, doctora María Fernanda. Eh, Contamos con la presencia del doctor Mori, quien la ha seguido el caso de la paciente. Y doctor, nos gustaría escuchar su apreciación, ¿no?, del caso. Sí, gracias por justamente por este caso. Justo lo conversamos con el doctor Hidalgo un domingo que me encontró pasando la visita. Eh, la historia de la paciente sí, es bastante parecida a la que me ha contado la colega. Cuando hemos aunado más con ella y con el novio, que es de ascendencia mexicana y habla español, ella ya empieza con el trastorno de conducta desde México. Empieza ya a tener ciertas alteraciones. Habían cosas que le llamaban la atención al novio, por ejemplo, o él desconocía que ella utilizaba, por ejemplo, esas gomitas de marihuana, aparentemente las había traído desde Denver, cosa que para él fue algo nuevo. Entonces, ya empieza con ciertas alteraciones de conducta en México, y a pesar de que tenía esas alteraciones de conducta, optan por venir a Perú. Tenían ya todo el tour comprado, tenía una cena ya pagada en un restaurante bastante caro, y a pesar de esto, que ya había empezado un poco de tener ciertos trastornos de conducta, vienen a Perú, se quedan en un Airbnb, y ahí es donde empieza ya con el mayor trastorno de conducta, ¿no? Empieza, por ratos empezó a desconocer a los familiares, lo veía él y no lo reconocía, o cuando hablaba con la mamá era como, para él decía, yo no te conozco a ti, no sé por qué estás grabando, y entonces eso obviamente a él lo asustó. Sé que hubo destrozos en el Airbnb en el que esto, entonces hubo bastante componente conductual en ella, ¿no? Que es algo totalmente inusual. Ella, y eso es un dato importante, ella es enfermera en sala de operaciones. Entonces, estas cosas raras le llamaron la atención a él. Obviamente, cuando hubo todo el destrozo es cuando la traen a emergencia, ¿no? Llega a emergencia un lunes, si no me falla la memoria, llega como a la medianoche, 12:30 más o menos. Se me llama a mí a las 2 de la mañana, y entonces los protocolos para encefalitis exigen de que las punciones lumbares deberían ser realizadas a los máximos, a los máximos 90, 120 minutos de que llegue el paciente y una sospecha de encefalitis. Entonces, más aún con lo que era personal de salud, fui volando, llegué a las 2, y sí, ella estaba totalmente agitada, estaba desorientada en tiempo, espacio, no se dejó examinar, es más, por rato reconocía al novio, por rato no reconocía al novio. Entonces, lo que nos enfrentábamos en ese momento era obviamente Lucía, o encefalopática, ¿no? De acuerdo a los criterios del Consorcio Internacional de Encefalitis, los pacientes, antes de ser catalogados de encefalitis, tienen que cumplir el criterio de encefalopatía, ¿no? Y según estos, la persona tiene que tener trastorno de la conducta, trastorno de la conciencia, letargia, que duran más de 24 horas, y ella sí cumplía ese criterio, y a lo cual se agregan más cosas, ¿no?
En ese rato, obviamente, para poder sumar cosas, es que se le empezó a pedir todo, ¿no? Entonces se le pidió el líquido cefalorraquídeo, sin embargo, la mamá desistió desde Estados Unidos. Después ya quiso, pero a esa época ya no estaba yo, así que el doctor Díaz tuvo la gentileza de hacerle la punción lumbar. Tuvo que hacer bajo anestesia porque ella no colaboraba. Entonces el líquido se tuvo que hacer bajo sedación en sala quirúrgica. Y entiendo que fue un líquido atraumático porque ella no es obesa, o sea, del punto de vista, digamos, procedimental, era un líquido fácil, pero y me llamó la atención que cuando llega el líquido habían hematíes, ¿no? Y esto, ¿por qué les digo? Porque cuando llegan los resultados del líquido, el líquido, como ustedes han visto, no tiene más de 4 células, pero normalmente para los criterios del Consorcio Internacional de Encefalitis se requiere que tenga más de 4 células, que haya una alteración en la imagen, que haya alteración electroencefalográfica, que tenga un síntoma de focalización, ¿no? Entonces, en ese rato no cumplía lo de las células. En el interín, y obviamente lo que recomiendan el consorcio, y eso está en las guías de Solomon, dice que se tiene que iniciar, y hasta ahorita todas las guías se tienen que iniciar la ciclovir endovenosa, ¿no? La ciclovir se inicia 10 miligramos por kilo de peso, se administra cada 8 horas, y si la sospecha es de encefalitis herpética, se tiene que dar por 14 días. Con estas sospechas se inició la ciclovir y al día siguiente, sí, pues más o menos al día y medio, normalmente la ciclovir empieza a hacer efecto a las 24 horas, ella empieza a mejorar, o sea, cuando sube el piso, cuando está un poco más, todavía está un poquito somnolienta, ya no había tenido los episodios de conducta más o menos al día y medio que había estado en UCI, y se decide ya pasarla a piso, ¿no? En piso todavía está un poco somnolienta y como que a los 2 días y medio ya estaba más despierta, estaba más conectada, ya no tenía los episodios de conducta, ¿no? Sin embargo, estando en piso, desarrolla una molestia en lengua, no la que tuvo finalmente en la parte interna de la mucosa, sino ella tuvo una molestia en lengua que duraba menos de 5 minutos, si no me falla la memoria, la tuvo como unas 3, 4 veces, y se le pide el electroencefalograma, que es el otro criterio, ¿no? El problema de los electroencefalogramas es que, como exploran la parte externa, las lesiones temporales o las descargas temporales no necesariamente las podrían captar, ¿no? Esta sensación de molestia en la lengua, que parecía una parestesia de lo que sentía, en un momento se atribuyó a que podría ser una descarga del lóbulo temporal, ¿no? Que a veces no se puede ver en el electro, tanto así que el electro salió negativo, o sea, no se vio descarga. Entonces no teníamos mucho donde agarrarnos y entonces, sin embargo, lo que sí es cierto es que ella respondió bien ciclovir, nos llamaba la atención que tuviera hematíes en un líquido cefalorraquídeo en teoría traumático, entonces eso llamaba un poco la atención. Y en el interín se quita así los antibióticos porque obviamente el líquido no era compatible con una meningitis bacteriana, ¿no? Recordemos que la meningitis bacteriana, normalmente desde el hemograma, normalmente los pacientes tienen más de 15.000 leucocitos cuando llegan, usualmente y son enfermedades mucho más rápidas, usualmente 1 o 2 días, no tanto como la paciente, más o menos tuvo 4 o 5 días de periodo prodrómico. Normalmente los líquidos son líquidos bastante celulares, normalmente se dice que tienen más de 100, pero usualmente son más de 1000. Hay aumento de proteínas, normalmente son más de 100, pero muchos de los bacterianos van por encima de 1000. Hay consumo de glucosa. Entonces ella no tenía esas características y al no tener esas características se retiró los antibióticos y solo se mantuvo con aciclovir. También, de acuerdo a las nuevas guías y a la recomendación del continuum, ya no está indicada la corticoterapia para herpética. Hasta hace 2 años, un año, todavía se utilizaba corticoides en herpéticos, ahora ya no se utiliza corticoides en herpéticas, se ha visto que no hay beneficio, ya salió el estudio que se vio que no cambiaba el outcome del paciente, entonces ya no se recomienda corticoides en encefalitis herpéticas o meningoencefalitis herpética, ¿no? Sí está recomendado para las meningitis bacterianas, si es que es por estreptococo neumonía, ¿no? Para las otras no está recomendado y si uno se adhiere a la guía dice que no tienen que colocar corticoide en estreptococo neumonía, más o menos si son en middle o upper income countries. Para los low income countries, como que no le dan, pero nosotros sí lo utilizamos como buena práctica clínica, colocamos corticoides. Entonces, por eso es que también corticoides no ha llevado ella durante su hospitalización. Entonces, durante la hospitalización ella mejora, hubieron la mayoría de los incidentes que hubo de ella es ya luego indagando un poco, ella
tiene otro trasfondo que es un trasfondo un poco psiquiátrico, porque si ustedes se han dado cuenta, tuvimos que dormirla, pero tuvimos que utilizar dosis de mirtazapina, clonazepam y soticlona, ¿no? Y ya cuando hablaba más con ella, cuando ella estaba más despierta, ella me contaba, a mí clonazepam no me hace nada. Y yo digo, pero tú me has dicho que no has consumido antes. Y empezó a entrar en ciertas contradicciones. Y inclusive para la aseguradora, para Estados Unidos, su novio pidió que se quitara lo de psiquiatría para que no tuvieran problemas. Eh, y hubieron cosas medias extrañas con la hospitalización. Por ejemplo, a Jorge le pidió que le pusiera fentanilo para un AGA, por ejemplo, ¿no? Y obviamente nosotros dijimos, no hay manera que te ponga fentanilo para sacarte un AGA. Entonces, y más aunque ella es enfermera de anestesia, entonces empezamos a pensar de que tal vez podría haber otra cosa, que hay datos que posiblemente ellos han ocultado y una posibilidad es que ella eh, tuviera, por ejemplo, cierto síndrome de abstinencia, que es también la otra posibilidad que estaba rondando allí, ¿no? Una cosa que llamaba la atención es que se ha recuperado al día y medio. Con el aciclovir les explicaba que el aciclovir normalmente cuando se coloca, normalmente recién hace efecto a las 24 horas, ella, bueno, recién a las 36 tirando para 48 es que ya se ve una mejoría de ella, ¿no? Entonces, es difícil poder determinar si es que fue la ciclovir o u otra cosa, ¿no? Cierto es que tampoco nosotros no le hemos administrado drogas durante su hospitalización. Algo que obviamente la importancia de este caso, que justamente lo conversamos con el doctor Hidalgo, es que el hecho de que tenga un PCR negativo, más aún si esto se ha hecho, digamos, dentro de las 72 horas de enfermedad, puede salir falso negativo y sin embargo manda a la clínica. Les digo porque a veces llega un resultado negativo, pero si clínicamente el paciente mejoró con aciclovir, se le continúa el aciclovir. Esto pasa porque, también le conté al doctor Hidalgo, ya hace yo varios años estuve involucrado en un estudio que se llamaba, era Minimal Iris in Peru, que era un estudio que llevamos en el NAMRU y yo era el Research Study Coordinator, entonces estuve 5 años trabajando en encefalitis. Tuve la suerte de ver 2000 de palitis, o sea, no fue poco lo que vimos. Entonces, cuando tuvieron que analizar muchos de los casos clínicos, me los pedían a mí como neuroepidemiólogo que los analizara, ¿no? Y algo que hablaba con mi mentor en Estados Unidos era que si clínicamente un paciente mejoró con aciclovir, manténlo con el aciclovir, a pesar que el PCR salga negativo. Y si bien un inicio fue recomendación, básicamente mi mentor, luego hubieron mayor cantidad de papers que salieron que inclusive hay pacientes que tienen 2 PCR negativos, que al final, inclusive, ustedes saben que a veces el herpes, a pesar de la salud del paciente, puede fallecer como parte de la historia natural de la enfermedad. Y en este paciente se demostró que era herpes porque finalmente llegó a anatomía patológica y se vio las inclusiones citoplasmáticas y era herpes lo que tenía, ¿no? Teniendo 2 PCR negativos. Ya como parte de la historia de ese estudio, que fueron 2000 muestras, está publicado por si acaso, tuvimos pacientes con resonancias negativas, triple resonancia negativa, con PCR positivo, con mejoría de aciclovir, ¿no? Entonces, eh, la moraleja, la enseñanza es que en estos casos, brain is first, cerebro es primero, guste o no guste, y si el paciente mejora con un fármaco que en teoría no le está haciendo daño, la idea es mantenerlo, porque lo que no se recomienda es quitar para ver cómo le va y si es que empeora, recién se lo vuelvo a poner. Eso no es una buena práctica clínica en encefalitis. Si en encefalitis el paciente mejoró con aciclovir, se mantiene, porque ese era un punto de quiebre, ¿no? ¿Le quito o no le quito, no? Yo opté por mantenerlo a los 14 días, le dije a ella, mi mentor también me dijo, manténla porque si mejoró, dale. Pero como le digo, fue un caso un poquito, lo que llamaban, por ejemplo, las células, ¿no? Los hematíes, por ejemplo, ¿no? Porque recuerden que en las encefalitis herpéticas puede haber necrosis, que a veces no necesariamente se va a ver en resonancia magnética, pero puede haber necrosis leve y ver hematíes, ¿no? Obviamente se espera clenocitos, dependiendo también cuánto tiempo los hematíes han estado expuestos en el líquido cefalorraquídeo, porque el hematíe, cuando se expone al líquido cefalorraquídeo, por las características del líquido, se crena, y entonces, pero tiene que pasar más de 24 horas para que esto ocurra, ¿no? Eh, si es que uno utiliza los criterios para meningoencefalitis herpética, los definitivos son obviamente que yo demuestre por PCR o que demuestre por estudio anatomopatológico que tengo el virus. Si es que no, el paciente no entra como una categoría de definitivo y entra a la categoría de probable, para lo cual
el paciente se le pidió pues el IgG, el IgM, se pide en muestra aguda y en muestra convaleciente que se hace a los 14 días de la enfermedad. Ahora, en ella no hubo variación de título. De lo que yo me acuerdo, ya no quiso, bueno, era privada. Entonces, cuando se enteró lo que tenía que pagar, ya ciertos estudios ya no los hizo. Por ejemplo, el convaleciente ya optó por no hacerlo. Ahora dirán, ¿por qué? En el interín, como al cuarto día de hospitalización, le salió una lesión interna en la mucosa que puede ser por varias cosas, puede ser por saquivirus u otras causas, puede ser también por herpes virus, ¿no? Entonces, dentro de los criterios dicen que si es que tú demuestras o si es que hay manifestación herpética fuera del sistema nervioso, podría ser considerado una encefalitis herpética posible, ¿no? Entonces, es más, cuando apareció la lesión, recién ellos se tranquilizaron porque ellos también estaban medio reticentes a creer que tuvieron una encefalitis herpética, pero vieron la mejoría, pero ya cuando vieron la lesión como que ya se tranquilizaron y ya la relación con la familia fue mucho más amable. Terminamos muy bien, es más, la relación más tarde me habla el novio, por cómo va él, va bien en Estados Unidos, pero eso fue más o menos el curso de la enfermedad, ¿no? Acá todavía hay un aspecto oscuro de la parte psiquiátrica que yo no lo voy a negar, que estaba allí porque yo siento que esa parte, al menos ella, no ha contado del todo, existía la sospecha alta y el psiquiatra lo pone que tiene mayor otras comorbilidades, ¿no? Como trastorno ansioso depresivo y cosas por el estilo, que también puede ser un determinante, pero definitivamente un trastorno ansioso depresivo no da el trastorno psicótico que tuvo, ¿no? O sea, o el trastorno de conducta que tuvo, no, no, a ese punto no llega. Y como les digo, ella estaba totalmente enajenada. Cuando yo llegué, eh, era para verla, ¿no? Estaba totalmente enajenada, estaba totalmente desconectada, desconocía incluso a familiares, y por eso, como le digo, es que pensamos en una encefalopatía herpética y es como se trató. Fue bien, a los 14 días se fue de alta y sin ningún tipo de, digamos, de secuela neurológica, ¿no? El otro que tuvimos, que ustedes han visto, que tuvo un problema al final de una intoxicación alimentaria es porque ella no quería comer la comida de la clínica. Entonces ella traía todo de fuera. Le dije que esto podía correr y se fue. Faltando ya 2 días para irse de alta, empezó con una diarrea y le dije, mira, como ya te pasas a comprar para la noche, le dije, bueno, tómate ciprofloxacina y ojalá que sea la que te cubra, ¿no? Y por suerte ahora veo el resultado. Era sensible a eso y sí, tanto así que el novio me dijo que ya, obviamente, el segundo día ya le había parado la diarrea, pero completaron el tratamiento y todo, ¿no? Pero eso, por si acaso, fue la causa de la diarrea. O sea, no ha sido una intoxicación de la clínica, sino es porque ella no deseaba recibir comida en la clínica y traía comida fuera, por si acaso. Claro. Doctor Nicolás, de repente el factor que un poco confunde, ¿no? Y probablemente en el auditorio alguien pueda cuestionar el hallazgo, ¿no? de la marihuana, ¿no? Como factor que pudiera haber contribuido a las manifestaciones clínicas de la paciente. Pero Ujú. también habría que preguntar, ¿no? O sea, ¿qué tan rápido es la respuesta ante una meningitis herpética, ¿no? Con el tratamiento que se ha propuesto, ¿no? O sea, sabiendo que para que haya llegado a esos síntomas, no, naturalmente el herpes, tengo entendido, pues, ¿no? Que afecta al lóbulo temporal, no frontal, sobre todo por eso justamente son las alteraciones en la conducta, ¿no? Entonces, es así de rápido, doctor, en un día, día y medio que el paciente pueda recuperar el estado habitual. Normalmente tienen que pasar más de 24 horas para ver un cambio. De la práctica clínica te podría decir que hemos visto pacientes que llegan incluso hasta peor que ella y a veces al segundo o tercer día son otros y no tienen ningún recuerdo del hecho, ¿no? Lo dudaría si fuera una respuesta menor de 24 horas. Ahora, no fue 24 horas, o sea, ella a las 36 horas ya estaba mejor, pero tampoco que estaba en su basal anterior, por si acaso, o sea, ya dejó la parte conductual, pero todavía está media somnolienta. Inclusive ya le habían quedado quitada la desmetomidina y todo, y ella todavía seguía somnolienta. Eh, yo diría que más o menos 48 horas y algo más fue cuando ya ella estaba mejor, ¿no? Sí, para el tercer día ya estaba bien. O sea, ya era normal, ya estaba más conectada, ya te podía dar toda la información. Eh,
Normalmente nosotros cuando es por herpes, sí, o sea, si es que el herpes, si es que se trata de manera oportuna y la dosis adecuada, a veces nosotros el segundo o tercer día ya el paciente está mejor y lo que vemos es la respuesta clínica, ¿no? Cuarto o quinto día ya usualmente son pacientes que están bastante bien, que literalmente lo único que hacemos es completar el tratamiento que son los 14 días. Si no son inmunosuprimidos y si son inmunosuprimidos les damos 21 días. Y una parte, doctor, que de repente no se plantea en la historia clínica es la fiebre, ¿no? O sea, fiebre, cefalea, trastorno de conciencia, es una de las cosas, ¿no? Que nos hace pensar en meningitis, encefalitis, ¿no? Entonces, en esta paciente Allá. como que Eh, no ha habido ese sí. cuadro clínico, ¿no? Sí, uno que actualmente no se recomienda tratar de buscar la triada, o sea, cefalea, fiebre y signos meningios. ¿Por qué? Porque se ha visto en estudios que a veces menos del 10% de los pacientes podrían tener los tres completos, ¿no? Entonces, eso no se, o sea, se trata de, está bien que se indague, pero si es que no tiene los tres, no se debería descartar. Se recomienda a veces agarrarlos de a dos, o sea, cefalea, fiebre meningitis, cefalea, meningitis, o signos meningios, ¿no? Con los cuales incrementan la probabilidad, a veces incluso hasta más del 70%, de que tú puedas estar detectando una meningocefalitis o una meningitis, ¿no? No todas las encefalitis dan fiebre, por eso dentro de los criterios del consorcio internacional te pone que la fiebre puede ser uno de los cinco criterios, ¿no? O sea, la temperatura por encima de 38 grados dentro de los 72 grados es uno de los criterios, pero no es criterio obligatorio. Tanto así que dentro de los cinco criterios, si tú tienes dos, o sea, puedes tener, por ejemplo, presión en líquido, puedes tener reacción en electroencefalograma, con esos dos ya se puede considerar encefalitis sin que el paciente tenga fiebre. Si tiene fiebre, le agregas el tercer criterio y con eso ya es una encefalitis probable, ¿no? Cuando son dos, es una encefalitis posible. Pero no todos tienen fiebre, por si acaso, necesariamente para pensar en encefalitis. Más aún, no llegó el caso de ella, pero recordemos que las autoinmunes, que es el otro grupo, no tienen fiebre necesariamente, igual es en trastorno de conducta, pero la clínica, diré, la evolución clínica de ella no fue autoinmune, ¿no? Porque también estaba la otra posibilidad, autoinmunes. Las autoinmunes pueden dar trastorno de conducta, puede haber ninguna lesión en resonancia magnética, puede ser un líquido totalmente limpio y el herpes, y todo salía negativo. Es más, se los planteé a ellos, ¿no? Le dije, mira, voy a arrancar a ciclovir y voy a ver la respuesta, pero si yo veo que al cuarto o quinto día tú no estás bien y sigues con trastorno de conducta, yo más bien quito herpes y ahí me he hecho hacer todo el plan de trabajo de autoinmunes, ¿no? O sea, se tendría que haber hecho una nueva, si es que no iba bien, tendría que haber hecho una nueva muestra de líquido y hacer panel para autoinmunes, hacer un barrido de todo el cuerpo para ver si es que era secundario un proceso neoplásico. A la edad de ella, tiene MDAR porque es joven y ahí teníamos que descartar patología ovárica, ¿no? Que es la otra posibilidad. Pero la clínica no va por eso, porque recuerden que a ella no le he puesto corticoide y sin corticoide ella tuvo buena evolución. Porque si sí le hubiera puesto corticoide, hubieran dicho, oye, pero podría haber sido un autoinmune y te mejoró con el corticoide, ¿no? Pero no se le puso ni una gota de corticoide por si acaso. Cuando que no, sí, no. Le repetiría, no se le puso corticoide. Doctor Nicanor, disculpe, Dime. una consulta. Habló que en su estudio fue de encefalitis virales, o sea, el estudio que realizó. De nosotros, ya. Te cuento, el grant fue otorgado inicialmente para encefalitis viral, pero después de un año de que corrimos el estudio, lo alargamos para bacteriano y lo alargamos inclusive con 2 de mayo, empezamos a hacer los estudios para tuberculosis y empezamos a incluir pacientes VIH y luego empezamos a incluir niños. Y tanto así que en el estudio entró el Hospital de Emergencias Pediátricas, entró 2 de mayo, entró Carrión, entró Rebagliati, falta uno, ahorita no me acuerdo. Y de provincia entraron el Belén de Trujillo, entró el de Iquitos, el regional, y el de Apoyo, entró el de Cusco, el regional de Cusco, y en Arequipa entró el de Salud. Entonces tuvimos muestras de todo Perú. Eh, un mito que quitamos es que normalmente las muestras que nos venían de la selva se le corrió para arbovirus, flavivirus, pensando que podían ser estos los causantes de las encefalitis en la selva, pero no, aunque no lo crean, el mayor causante de la selva fue tuberculosis. Y muchos pacientes códigos que tenían obviamente infecciones oportunistas, ¿no? Pero se corrió un montón de virus, obviamente arbovirus, flavivirus, pero salieron negativos, ¿no? Y otra cosa que nos dimos cuenta es que
Algunos, inclusive, muchos de ellos fueron por adenovirus, y nos dimos cuenta que los adenovirus de Lima y de Trujillo eran cepas diferentes, ¿no? Eh, Hubo de todas maneras en herpes, si no me equivoco, fue 18,74 más o menos los positivos para herpes. Fue sorprendente que encontráramos herpes 2 en niños, por ejemplo, que es algo que nos sorprendió a nosotros también en líquidos cefalorraquídeos, y el resto fue negativo, pero corrimos bacterias también, ¿no? O sea, el estudio en NAMRO, el PCR, se amplió virus, bacteria, y luego entró tuberculosis, inclusive en algún momento ampliamos estudios para sífilis también, ¿no? Como parte del estudio. Y Y alguna, está cuando publicado. habla de resonancias, eh, ¿usted espera encontrar alguna alteración en la resonancia de esta paciente? Sí, claro. Lo que normalmente en las herpéticas, como dijo el doctor, la afectación es frontotemporal, pero lo que normalmente esperamos es justamente afectaciones frontotemporales, ¿no? Las frontales, las que van a dar el trastorno a veces de agresividad, irascibilidad, puede dar la parte de desinhibición. Las temporales también pueden dar trastornos conductuales, trastornos extraños, y pueden dar molestias. Por eso es que lo de la lengua lo atribuimos a un problema, a una posible descarga temporal, por ejemplo, ¿no? Eh, y en herpes se ve eso, ¿no? Si fuera por varicela, que es la otra que también responde a ciclovir, normalmente las lesiones son más diseminadas. En cambio, el herpes es más frontotemporal, ¿no? Pero normalmente tiende a ser asimétrico no es simétrico, no. Ligeramente asimétrico el herpes. Pero no tenía nada. Y recuerden que no tengas nada no significa que no sea herpes. Tampoco. Sí. Tengo unas preguntitas, si me permite. Mira, claro, dígame. Ah, sí, soy el doctor Penny. Felicitaciones por el comentario de la historia, porque es muy interesante. Ah, la primera cosa es, han mencionado de México, pero ella viene de México DF o está viniendo del norte de México. Y la pregunta es por el movimiento de drogas que conocemos todos nosotros, que es mucho mayor en el norte. Y si ella vive, no sé si es de California o qué sé yo, entran por Tijuana y todas las caras. Esa es una pregunta. La segunda es, ¿cómo han considerado el cuadro petequial que ella tuvo dentro de todo el contexto? Porque no ha sido plaquetopenia por las cifras que nos han dado de plaquetas. Y la tercera pregunta que va ahí es, en la lesión oral que presentó ella, ¿por qué no se investigó un poco más para ver si habían inclusiones fitoplasmáticas o algo por el estilo que pudiera orientar hacia un problema viral? Y el comentario que quería hacer es el siguiente. Es conocido, largamente conocido y publicado, que la gente que trabaja en los servicios de departamentos de anestesiología tienen una alta prevalencia de consumo de drogas. Y no solamente de consumo de drogas de la calle, sino consumo de drogas que se utilizan en sala de operaciones, y obviamente está el fentanilo dentro de ellas. Es más, el índice de suicidios es el más alto que se tiene entre todas las especialidades médicas, y también el ingreso por emergencia por cuadros neurológicos de pacientes, ¿no? Entonces, el hecho de que una persona que trabaja en un servicio de anestesiología que entre con un cuadro neurológico ya lo hace sospechoso por la prevalencia alta de tener un problema de esto. Y lo cual no se ha podido descartar, obviamente, en esta paciente, ¿no? De que no haya tenido un problema de derivación de fentanilo. Además, el fentanilo, pues, es una droga baratísima en Estados Unidos, que además es complicado porque viene, no el del uso de anestesiología, pero el del uso en la calle viene mezclado con una cantidad de sustancias asociadas, de las cuales no las conocemos, muchas de ellas, y muchas de ellas tampoco son detectables por los perfiles que uno hace de búsqueda de drogas, ¿no? Entonces, eran mis preguntas y el comentario que quería hacer. Gracias.
Sí, doctor, muchas gracias. A ver, la primera, ella no estuvo en el norte, estuvo en la parte de las playas, la parte de Cancún y toda esta zona de aquí, ¿no? Estuvo, si no me falla la memoria, estuvo como 3 semanas paseando por esta zona de México, ¿no? Al inicio todo bien, según el novio, las 2 primeras semanas no hubo problema durante su paseo. Eh, es terminando la última semana, cuando ya están por venir a Perú, más o menos 3, 4 días antes, que empieza con los trastornos de conducta. Uno, dos. Ella vive en Estados Unidos, en Tennessee, y recién se va a mudar a Luisiana, o sea, pero todavía vive en Tennessee. Es más, estaba afiliada a Vanderbilt, entonces vive por allá. La otra pregunta era de, parte del fentanilo. Sí, existe como usted dice, más aún porque, como le digo, a Jorge le pidió que le pusiera fentanilo. Ahí obviamente dijimos, algo raro está pasando aquí, ¿no? Y sí, todo, o sea, como usted cuenta, la alta tasa de utilización de estas sustancias, más aún en personal que tiene acceso a estas sustancias, y ella es enfermera de anestesiología, era una alta sospecha que estuviera haciendo también un síndrome de abstinencia a fentanilo, y inclusive ella a veces pedía que se le pusieran cosas que obviamente yo le decía, no, esto no te voy a poner, pero no. Y Jorge también dijo, no, acá no te vamos a poner fentanilo para un agua, no hay manera, no hay ningún protocolo que te lo vayamos a poner. Eh, lo otro que me preguntó fue de... de la lesión. Petequias y la Ya, lesión oral. sí, ya. No se hizo más estudio de lesión porque ella, como le explicaba, cuando ya vio la cuenta que se le venía, porque era privada, ya empezó a restringir cosas. Por ejemplo, ya no se le pudo sacar más sagas, porque hubo también un problema con el manejo de electrolitos, porque por eso la ciclovir y la cantidad de cloruro que le poníamos para evitar nefropatía por cristales. Y obviamente había ciertos controles que hacía de monitoreo, entonces dijo, no, no, no. Entonces ya después ella decidió que no se le haga mayor cantidad de estudios, y era muy reticente cuando se le pedía cosas, ¿no? Había cosas que decían, no, esto no, esto no. Y ese fue el problema por el cual no se pudo avanzar. Es más, el aftas la quisimos tratar. Me acuerdo que Renzo le ofreció algunos tipos de tratamiento y ella no quiso. Ella dijo, me lo voy a aguantar, me lo voy a aguantar, porque no quería ni siquiera que se le prescribiera eso. A pesar que vimos que era un colutorio, no quería. Cuando ya no aguantó, faltando, Renzo no me deja mentir, faltando 3, 4 días, que recién, o 2 días, recién aceptó el colutorio, con lo cual hubo mejoría de la lesión que tenía, ¿no? Y la otra, las manchas petequiales, obviamente cuando un paciente llega a la emergencia y una vez ve estas lesiones, uno obviamente está pensando pues en meningococo, ¿no? Y, claro, al inicio, es más, yo le dije a ella, no, si es que esto termina siendo meningococo, van a que mandar a todos los de emergencia que estuvieron hablando contigo, y yo incluido, para igual de que tomarnos un profiláctico. Pero en eso quedó. No hicimos mayor estudios, la verdad, de la parte petequial. De allí desapareció con los días, ya no la tuvo más, salvo la infiltración que tuvo, porque se le tuvo que colocar línea central, perdón, línea arterial, porque eh, ella estaba cansada que le estuviera cambiando la vía cada 3 días, ¿no? Pero sí, no indagamos más, pero sí es cierto lo que usted dice: cuando un paciente llega a la emergencia con estos síntomas y tiene estas lesiones en piel, hay que tener cuidado. Igual el hecho de haber tenido cuidado con él, si era meningococo, sí, la guía dice que tenemos que colocarnos profilaxis. Algunas guías todavía usan ciprofloxacina y otras triazona, un shot de 250 miligramos intramuscular, para en el caso que finalmente hubiera sido meningococo. En realidad no es solamente meningococo, ¿no? Sino hay una serie de entidades virales que hacen una encefalitis viral, que se acompañan de las petequias o de rash. Y esa es una cosa importante tenerlo en cuenta, definir bien clínicamente, semiológicamente, si son petequias o no. Porque a veces la generalización son puntos rojos, son petequias, y a veces no son petequias, sino son lesiones de otro tipo. Arbovirus presenta lesiones especiales, qué sé yo, no, ni recordar toda la lista. Pero la otra cosa que quiero remarcar es por qué comencé preguntando por dónde ella había estado en México, porque hay zonas bueno, en todo México se consume drogas, es la verdad de las cosas, pero hay zonas especiales, como es el norte, como es la zona de Cancún también, como es la zona de Baja California, donde el consumo es mayor. Entonces, digamos, por epidemiología, uno debería, digamos,
hacer lo que han hecho de abundar en tomar síntomas o abundar la información de las zonas geográficas donde ella se ha movido, ¿no? Inclusive cuando comenzaban a decir que había venido con diarreas y todo, yo estaba pensando en haberle búsqueda de ameba, imagino. La ameba es sumamente común también en ellos. Pero obviamente le hicieron el copro ahí, no había eso, ¿no? Pero esos eran los comentarios que quería hacer. Gracias. Gracias, doctor, no, pero interesante el comentario. Nos acompaña también el doctor Oliver Halsman, neurólogo de la Clínica Delgado. No sé si tuviera algún comentario, doctor, sobre el caso. Podemos aprovechar a Oliver para que justamente No, nos explique la parte de las crisis temporales. Aprovechando que no, Oliver es no el fin de... tengo ningún comentario, para ser honesto. El electroencefalograma, y yo hice el informe y salió realmente bien. Es decir, muchas veces en personas con encefalitis se nota por lo menos una lentificación, igual si no tienen crisis epilépticas, pero salió realmente bien con un ritmo como se ve en una persona, entre paréntesis, sana. Em, pero aparte de eso no he visto la paciente, no tengo ningún comentario adicional. Gracias. Oliver, una cosa que aprovechando que estás tú, cuando las descargas son muy profundas, frontales, a veces se necesitan otro tipo de electrodos para detectarlos. Bueno, sí, es bien frontal, pero la Y las mayoría de la gente tiene mediales, lesiones temporales y eso sí muchas veces se ve. Las crisis frontales clásicamente son las crisis nocturnas, bien cortas, con gritos, ya, o con acciones bien bizarras, pero bien cortos. No son las crisis donde te desconectas clásicamente y no suelen durar tanto tiempo. y en las temporales profundas, mediales. Bueno, eso se ve muchas veces, eso se puede detectar. Y claro, eso ahí sí, claro, tienes la alteración de la conciencia, tienes movimientos involuntarios, también puedes tener alucinaciones, respectivamente, una conducta un poco rara. Claro. Eh, pero si fue como ha durado tanto tiempo, hablaríamos de un estatus epilépticos y eso no se ha visto para nada en el electroencefalograma. Sí, sí, el electro, como dice Oliver, fue normal, o sea, no había algo que sea compatible digamos, con encefalitis y no encontramos descarga tampoco en el electro, ¿no? Pero igual, un electro normal no significa que no tenga una paciente de encefalitis, porque, como les decía, está dentro de los 5 criterios, pero no es un criterio obligatorio como en otras enfermedades y se requiere ciertos criterios obligatorios para poder decir que sí estamos hablando del caso, ¿no? Claro. Doctor ¿Algún comentario? Halsman, en algún momento ¿no? comentábamos y conversábamos sobre el tema de los casos que había visto de enfermedad de Lyme, ¿no? Y la Clínica Delgado tenemos muchos pacientes que vienen del extranjero, ¿no? Entonces, también hay casos relacionados, ¿no? a encefalitis por enfermedad de Lyme. ¿Algún comentario, doctor Mori, doctor Halsman, al respecto? Bueno, en Lyme, como hemos dicho la vez pasada, para diagnosticar eso necesitas la clínica y básicamente una pleocitosis en el líquido. Bueno, yo personalmente nunca he visto una encefalitis por Lyme sin una pleocitosis. Seguramente también existe. No conozco ahí, para ser honesto, los últimos papers, pero em, y nuevamente tiene fiebre, ¿ya? Y tienen otros síntomas, ¿ya? Es nuevamente una sintomatología un poco distinta. Y no suelen tener crisis epilépticas, nada de esta naturaleza. Pero hay también bien importante la fiebre también. Sí, normalmente a veces tienen otras cosas, también tienen disparesia, compromiso, lo que se llama diparético facial,
Del punto de vista epidemiológico no venía de esa región ella, por lo cual igual lo planteó infectología, pero en la clínica que yo me acuerdo no teníamos la capacidad operativa para poder diagnosticar Lyme, o no que yo supiera. Pero, como dice Oliver, tiene algunas otras características clínicas que no tenía la paciente, por eso que no fue lo primero que pensamos tampoco en ella. Muy bien, ¿Alguien más? ¿alguna pregunta o comentario? Muy bien. Al no haber más preguntas, comentarios, muchas gracias, María Fernanda, por la presentación, doctor Mori, por la brillante participación, al doctor Penny, que siempre es un gusto no escuchar sus comentarios, y en general a todos, ¿no? Le doy el paso al doctor Walter Hidalgo para dar sus palabras de cierre. Gracias, Florian. Gracias, Nico. Bueno, interesante. Yo le pedí a Nico que revise un poco este tema, porque cuando conversé el caso en forma coloquial con él, me llamó mucho la atención a veces el concepto de la decisión de tratamiento empírico con aciclovir, pensando en encefalitis por herpes como primera opción, aún no teniendo una demostración determinada. Y lo que él me comentaba era, de acuerdo al estudio que habían tenido, la prevalencia de este tipo de encefalitis, en primer lugar las de herpes, ameritaba para evitar secuelas. Y eso a mí me generó pues un conflicto con las cosas que nosotros manejábamos. Muchas veces nosotros damos tratamiento de soporte, esperamos tener algún resultado positivo y después iniciar el tratamiento de acuerdo al resultado. Y me dice, no, comenzamos bajo la misma lógica, como tienes una meningoencefalitis bacteriana que comienza con antibióticos y después ves el germen, en encefalitis viral comienza con aciclovir y después ve qué cosa te va a salir. Y si aún no te sale nada, si la clínica predomina, es la decisión. Por eso, Nico, lo dijiste en el momento de tu exposición, pero me gustaría que para el cierre de la reunión lo vuelvas a enfatizar, porque ese es, digamos, el concepto que a mí me interesaría que quede en el auditorio. O sea, la decisión del manejo terapéutico empírico inicial en la sospecha de una encefalitis viral. ¿Nos podrías volver a repetir? Porque lo dijiste, es cierto, pero quiero que dijiste muchas cosas, entonces quiero que este concepto quede aislado del resto. Nico. Sí, doctor. Como le digo, cuando iniciamos el estudio del año 2009, como usted dice, esta idea no era muy propagada acá y encontramos mucha reticencia, incluso en el MINSA, para que se distribuyera ciclovir a todos los hospitales, porque justamente decimos, o sea, tiempo es cerebro y cerebro es primero. Y en el caso del cerebro no puede esperar a que haya una falta de respuesta para que, no, mejor le doy esto, mejor le doy lo otro. Normalmente cuando se tiene que iniciar tratamiento empírico y la sospecha de encefalitis, se debe de iniciar sí o sí, todas las guías actuales lo dicen, se tiene que iniciar sí o sí aciclovir 10 miligramos por kilo endovenoso. Si no hay chance de tener el líquido, inclusive tiene que hacer un manejo empírico mucho más amplio. Ahí se agregan incluso los antibióticos, ceftriaxona, vancomicina, y obviamente de acuerdo a las edades, de más de 50 años, se agrega ampicilina, o si es que es un paciente inmunosuprimido, también se agrega ampicilina al paciente, ¿no? Pero sí es cierto, la guía dice, sospechas de encefalitis, arranca aciclovir hasta demostrar lo contrario. Y si el paciente mejora, a pesar que el líquido no te ayuda o alguna cosa no te ayuda, mantén el aciclovir hasta que tú podrías encontrar algún diagnóstico terapéutico, pero no retira el fármaco, más aún si el paciente le ha estado yendo bien. Pero sí, la guía dice bien claro, inicia aciclovir 10 miligramos por kilo de peso cada 8. Por 14 días al inmuno competente y 21 días al inmuno suprimido. De acuerdo, o sea, yo creo que ese concepto lo tenemos que empezar a tener nosotros, ¿no? Para tomar las decisiones de manejo. El segundo concepto que creo que también es importante que hay que volver a enfatizar es el timing para el estudio de litio cefalorraquídeo. A ver, Sí, maestro, comenta, ¿no? la guía dice, sí, claro, los protocolos dicen que uno, desde el momento que llega a la emergencia, si es que uno se quiera adherir a protocolos internacionales, el paciente entre los 90 a 120 minutos que llegó a la emergencia y hay la sospecha, el paciente ya debería tener un estudio de licocefalorraquídeo, ¿no? Eso es lo que dice. Por eso es que literalmente yo volé a las 2 de la mañana cuando me dijeron que estaba de las 12:30, conté y dije, no, ya tengo que correr. Y se le planteó hacer el líquido lo más pronto posible, al menos las veces que me han llamado,
y todos, ¿no? Hemos tratado de ir y hacer la líquido cefalorraquídeo incluso de madrugada, ¿no? Varias veces lo hemos tenido que hacer delante de los familiares o en trauma shock, porque ahí se tiene que tener líquido lo más rápido posible, ¿no? Lo suerte es que la clínica tiene un buen sistema, por ejemplo, para los film arrive, ¿no? A veces nos los informan en 1 hora y media o 2 horas por mucho, o sea, lo cual es genial, ¿eh? O sea, yo no le decía a usted sería, en ese aspecto, desde el punto de vista logístico, yo no puedo quejar en lo absoluto de la clínica. La clínica es rápida, los líquidos me lo regreso a veces en 50 minutos, ya me están mandando el resultado y están corriendo ya el film arrive y yo les digo es positivo, y a veces, de las veces que he tenido, menos de 2 horas ya me estaban diciendo, doctora, que es el film arrive, o sea, esa parte, si estamos en primer mundo, se manejan tiempos bastante rápidos. Y el tercer concepto es el líquido cefalorraquídeo de salida, que a veces Sí, no se cumplen los protocolos, ¿no? exacto, exacto. En realidad, el protocolo para encefalitis herpética dice que se tiene que hacer a los 14 días de haber dado aciclovir, se tiene que hacer un PCR para herpes, si es que la sospecha fue de herpes. Si el herpes te sale negativo, tú cortas el aciclovir, pero si el herpes sale positivo, tienes que darle durante 7 días más aciclovir y volver a repetir el líquido. En esta chica no se hizo, pero como le digo, cuando ya se dio cuenta de lo que tenía que pagar, ella ya empezó a limitar un montón de estudios. Entonces, esa parte no se pudo terminar con ella por ese problema. Si no acepta el líquido cefalorraquídeo de cierre, ¿le das de frente empíricamente 21 días o no? Eh, es una buena pregunta. No hay una, no hay una guía de qué hacerlo. Algunos, hablé con Joe, mi mentor, y algunos lo que hacen es se lo dan en oral. O sea, le quitan el endovenoso, pero no hay una cosa escrita por acá. Esto lo que sí le estoy diciendo es cosas de, él es neuroinfectólogo en Seattle, y él dijo, bueno, a veces yo les doy oral, si así tienen que ir, les doy el oral y que culminen 7 días más, ¿no? Pero sí es difícil, pero yo no le digo que hay una guía que hacer en ese caso para hacer eso, si queremos buscar guías. Porque el nivel de aciclovir en líquido cefalorraquídeo no es tan alto, ¿ah? O Sí, sea, pues, es todo no, un tema, pero sí, 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 sí. Como usted dice, sí, es cierto. Por eso ok, que se tiene que perfecto, hacer endovenoso en oral. ok. Y yo creo que la reflexión final es que yo le pediría al grupo de neurología que empecemos a revisar la casuística que tenemos de encefalitis virales y los manejos que hemos hecho, ¿no? Yo creo que inclusive podría proponer que algunos alumnos pudieran revisar eso porque no sabemos si tenemos el mismo criterio homogéneo de manejo, ¿no? Entonces, sería bueno revisar nuestra experiencia y cuántos casos tenemos. No tengo idea cuántos casos tenemos. ¿Cuántos casos has visto tú en tu experiencia personal Eh, bueno, acá? Connie está, por eso, Connie está ahí. Connie tuvo una paciente que salió positiva a varicela y Connie le tuvo que dar 21 días el aciclovir, porque en varicela, por si acaso, son más días, son 21 días, y Connie tuvo que ir los 21 días por la paciente de varicela. Yo tuve un paciente que justamente era nieto de uno de los fundadores de Cayetano, de esos de los tops, y me acuerdo que después fue tercero rebotado y llegó a la Delgado, y cuando me lo contaron, yo dije, esto es una cefalita. Le metí la aguja y salió positivo el líquido, salió adenovirus. En ese momento se hace tratamiento de soporte en el CQT, el aciclovir, que son los que yo he tenido, ¿no? He tenido 2 tuberculosis en Delgado, lo cual es raro, pero aunque no lo crean, hay tuberculosis en Delgado a veces, de lo que me han tocado en estos 5 años que estoy en la clínica. Pero sí que Connie tuvo una varicela en sistema nervioso, y no sé el resto, no, o al menos no me han contado si es que ha habido más. Debe de haber habido, pero no sé. Sí, buenas Ok, noches. Yo sí tuve una buenas noches. varicela, buenas noches con todos, que justamente fue ahí nomás cuando ingresé a la clínica, me llamaron, ella venía ya por tercera opinión, le habían visto en Angloamericana, en la San Felipe, y le habían dado de alta con diagnóstico de cefalea por migraña. Cuando yo llego, le examino, tenía un examen físico aparentemente normal, pero ya había hecho inicio de fiebre, recuerdo, y rigidez de nuca terminal. Pues cuando le hago la punción lumbar, efectivamente salió positivo el film-array. Me encantó que saliera a las 2 horas. Y bueno, indagando con la señora, ella no tenía historia de varicela, pero tenía un hijo de 3 años que estaba cursando con varicela, y pues en el adulto está esto ya bien estudiado, que cuando nos da varicela en el adulto usualmente se presenta con síntomas pues de
meningoencefalitis, encefalitis, ¿no? Y a ella sí me tocó darle 21 días de hospitalización y bueno, sí me aceptó ella de profesión ingeniera civil, me aceptó la punción de salida y bueno, pues así que tuvo su punción de ingreso y su punción de salida, pero fue el único caso que he visto con meningoencefalitis en la clínica. Hasta ahorita no he visto otro caso más con ese diagnóstico. Perfecto, Connie, gracias. Gracias a todos. No sé si quieren hacer algún comentario adicional después de esta segunda ronda. De no ser así, damos terminado la reunión. ¿Qué tenemos para el día lunes, Samuel? Update de neumología. Ah, formidable. Perfecto. Están realmente invitados todos. Un abrazo. Buena Ok, semana. Un abrazo a Muy bien, todos. buenas noches. Luego, Gracias a todos. Chao, chao. Chao, Hasta chao, luego, buenas Nico. noches, hasta luego.